Imaginemos por un momento que vivimos en un mundo sin margen para el error. Un lugar donde cada acción, cada pensamiento, cada emoción fuera rigurosamente juzgada y tuviera que ser impecable. Si así fuera, ¿cuánto tiempo podríamos soportar la presión antes de quebrarnos? La respuesta nos sorprende, probablemente no mucho. Vivimos en una época que aplaude la perfección y demoniza la vulnerabilidad. En redes sociales, en el trabajo, incluso en nuestras relaciones personales, existe esta idea persistente de que debemos ser fuertes, infalibles y, de alguna manera, inmunes a las fragilidades de la vida humana. La realidad, sin embargo, es muy diferente, y el hecho de que seamos seres imperfectos y vulnerables no es un defecto, sino nuestra condición más natural. Es aquí donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva liberadora. A diferencia de las filosofías que buscan eliminar los aspectos negativos de nuestra naturaleza, el estoicismo se centra en comprender y aceptar lo que realmente está bajo nuestro control y lo que no. Este camino nos invita a reconciliarnos con nuestra humanidad, a ver la vulnerabilidad no como un defecto, sino como una puerta abierta a la autenticidad y el crecimiento personal. En este video, exploraremos juntos cómo los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, nos enseñaron a mirar de frente nuestras propias debilidades sin juzgarlas. ¿Por qué? Porque solo cuando aceptamos nuestra naturaleza humana, con todas sus imperfecciones, encontramos la verdadera libertad interior. Hoy, profundizaremos en cómo el estoicismo puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestras debilidades en fuerzas y nuestras imperfecciones en oportunidades de aprendizaje. Al final, descubriremos que aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestros errores es el primer paso hacia una vida más serena y auténtica. Acompáñame en este viaje hacia una autoaceptación liberadora. Vamos a sumergirnos juntos en el corazón del estoicismo para descubrir cómo este antiguo camino filosófico nos ayuda a abrazar nuestra propia imperfección humana. 1. La imperfección en la naturaleza humana. Desde el comienzo de nuestra existencia, cada uno de nosotros se enfrenta a una realidad innegable: la imperfección es parte de la vida. De hecho, la imperfección es la base sobre la cual se construye cada aspecto de la experiencia humana. Pero ¿por qué, entonces, nos esforzamos tanto por eliminarla, como si fuera una enfermedad o un defecto de fabricación? En el mundo moderno, nos encontramos rodeados de una constante narrativa de perfección. Basta con abrir cualquier red social para ver imágenes de vidas aparentemente inmaculadas, cuerpos perfectos, sonrisas impolutas, logros destacados. Sin embargo, detrás de cada imagen cuidadosamente editada, detrás de cada sonrisa calculada, se esconde una verdad que pocos se atreven a revelar. Todos, sin excepción, somos vulnerables y imperfectos. Para los estoicos, esta realidad no era un obstáculo, al contrario, era la esencia misma de lo que significa ser humano. Imaginemos por un momento a Epicteto, uno de los más famosos filósofos estoicos, que nació esclavo y vivió con una discapacidad física. Epicteto podría haberse hundido en la autocompasión, podría haber odiado su vida por no ser perfecta, por no cumplir con los estándares de fortaleza física o libertad que se admiraban en su tiempo. Pero no lo hizo. En lugar de rechazar su realidad, la aceptó y, a través de ella, construyó un legado de enseñanza estoica que aún hoy resuena en nosotros. Epicteto solía decir que, los hombres no están molestos por las cosas en sí, sino por la idea que tienen de ellas. Este pensamiento puede parecer sencillo, pero encierra una profunda sabiduría: no son nuestras debilidades, errores o inseguridades lo que nos afecta, sino cómo las interpretamos. De hecho, muchas veces el dolor no surge de la situación misma, sino de la expectativa de que deberíamos haber hecho algo mejor, que deberíamos ser alguien diferente. Y esta expectativa es precisamente lo que el estoicismo nos enseña a abandonar. La visión estoica de la imperfección humana parte de un reconocimiento radical: no somos seres omnipotentes, y eso está bien. Somos falibles, y en esa falibilidad hay una enorme posibilidad de crecimiento. Cada error, cada debilidad, es una lección esperando ser aprendida. Pero, claro,
eso no significa que tengamos que conformarnos con nuestras limitaciones o que dejemos de mejorar. Para los estoicos, la mejora personal era un objetivo fundamental, pero no por una ambición de perfección, sino por una búsqueda de armonía con nuestra naturaleza. Para entender mejor esta idea, pensemos en cómo los estoicos veían la naturaleza misma. Según ellos, todo en la naturaleza tiene un propósito, incluso aquello que parece insignificante o defectuoso. Las montañas son ásperas e irregulares, los ríos serpentean en lugar de seguir líneas rectas, y sin embargo, todo sigue un orden natural. Nada en la naturaleza intenta ser diferente de lo que es. Una roca no se esfuerza por ser un árbol, y un árbol no lucha por convertirse en un río. En cambio, cada cosa acepta su papel en el gran esquema del universo. Los seres humanos, sin embargo, a menudo rechazamos nuestra propia naturaleza. Creemos que tenemos que ser más fuertes, más sabios, más rápidos de lo que somos. Y cuando fallamos en alcanzar esos ideales, nos castigamos con pensamientos de autocrítica. Los estoicos, sin embargo, proponían un enfoque diferente, y si, en lugar de luchar contra nuestra naturaleza, aprendemos a trabajar con ella. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos a alguien que, por naturaleza, tiende a ser tímido o inseguro en situaciones sociales. En lugar de juzgar esa timidez como una debilidad, el enfoque estoico sería reconocerla y aceptarla como parte de su personalidad. A partir de ahí, esa persona podría trabajar en estrategias para sentirse más cómoda en esos contextos, pero sin la presión de tener que eliminar por completo su timidez. Este enfoque no solo es más realista, sino que también es mucho más amable con uno mismo. La aceptación estoica de la imperfección no es resignación, sino comprensión profunda. Es un recordatorio de que nuestras debilidades son una parte esencial de nuestra identidad. Al aceptar nuestra imperfección, dejamos de gastar energía en esconderla o negarla. En cambio, redirigimos esa energía hacia un propósito más significativo, vivir en armonía con lo que somos y con lo que el universo nos ha dado. Es interesante observar cómo esta aceptación de la imperfección está presente en la propia filosofía estoica. Incluso los más grandes estoicos no eran perfectos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, conocido por su sabiduría y autocontrol, confesaba en sus meditaciones que a menudo se sentía agobiado por el peso de sus responsabilidades y que luchaba con la tentación de la ira y la frustración. Sin embargo, en lugar de castigarse por no ser perfecto, Marco Aurelio veía estas emociones como oportunidades para practicar sus principios estoicos, como recordatorios de su humanidad. Al final del día, lo que los estoicos nos enseñan es que la verdadera fortaleza no reside en eliminar nuestras debilidades, sino en reconocerlas y aprender de ellas. Cada imperfección es una invitación a crecer y a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. Es como una grieta en una vasija que, en lugar de debilitarla, la convierte en una obra única, cargada de historia y significado. Hay una antigua práctica japonesa llamada kintsugi, que consiste en reparar objetos rotos utilizando polvo de oro para unir las piezas. El resultado es una pieza que, aunque rota, es incluso más hermosa que antes. Los estoicos entendían que nuestra vida es como esas piezas de kintsugi, cada herida, cada error, es una marca que añade valor y carácter a nuestra historia. Lejos de intentar ocultar esas marcas, podemos llevarlas con orgullo como testigos de nuestro camino. Entonces, ¿por qué evitamos tanto nuestra vulnerabilidad? Quizá, porque nos han enseñado que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, de algo que debería ser superado. Pero los estoicos nos invitan a ver la vulnerabilidad como algo más, como una conexión con nuestra esencia humana, una puerta hacia una vida más auténtica. Cuando reconocemos que todos somos imperfectos, nos liberamos de la carga de tener que ser otra cosa y empezamos a vivir desde un lugar de aceptación y paz. Aceptar nuestra imperfección humana, según los estoicos, no significa abandonar nuestros sueños o metas. Significa, en cambio, perseguir esos sueños desde un lugar de autenticidad, sabiendo que el camino estará lleno de obstáculos y errores, y que eso está bien.
Porque al final, son esos obstáculos y esos errores los que nos enseñan, los que nos moldean y los que nos hacen crecer. Así que, en lugar de temer a nuestras imperfecciones, podemos aprender a abrazarlas. Podemos ver cada error no como una mancha en nuestro carácter, sino como una lección en el libro de nuestra vida. Porque al final, lo que define nuestra valía no es la ausencia de errores, sino la voluntad de aprender de ellos y seguir adelante. Con esta visión, el estoicismo nos libera de las cadenas de la perfección y nos da permiso para ser simplemente humanos. Y al aceptar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, descubrimos una libertad que ninguna máscara de perfección podría jamás darnos. 2. Aceptando la vulnerabilidad como fortaleza. Hablar de vulnerabilidad suele incomodarnos, y no es para menos. Desde niños, muchos de nosotros aprendemos que ser fuerte significa ocultar nuestras inseguridades, que la vulnerabilidad es algo que debemos superar. Pero, ¿y si este concepto estuviera equivocado? ¿Y si en realidad la vulnerabilidad fuera una puerta hacia la verdadera fortaleza? Para los estoicos, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una parte esencial de lo que significa ser humano. Es, de hecho, el punto de partida para descubrir una fuerza interna que trasciende cualquier barrera física o emocional. En lugar de luchar contra nuestras inseguridades, los estoicos nos invitan a aceptarlas como un recordatorio de que no necesitamos ser perfectos para vivir una vida significativa. Para entender este concepto, vamos a conocer un poco más a Marco Aurelio, el emperador romano y uno de los más grandes exponentes del estoicismo. Marco Aurelio no era simplemente un hombre poderoso, era también profundamente consciente de sus limitaciones, de sus emociones humanas y de sus momentos de duda. A pesar de ser el hombre más influyente de su tiempo, Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones sobre sus luchas diarias, la tentación de la ira, el peso de las decisiones que debía tomar y la constante sensación de no estar a la altura de sus propias expectativas. Uno podría pensar que, siendo emperador, Marco Aurelio no necesitaba ser vulnerable. Pero para él, la verdadera fortaleza radicaba precisamente en esa aceptación. No evitaba sus emociones, no las reprimía. Las enfrentaba, las reconocía y, a partir de ahí, buscaba aprender de ellas. Para Marco Aurelio, cada momento de debilidad era una oportunidad para ejercitar su autodominio, para poner en práctica su filosofía. Y es en esa práctica constante donde residía su verdadera fortaleza. Esta idea estoica de abrazar la vulnerabilidad como un camino hacia la fortaleza nos invita a vernos a nosotros mismos de una forma distinta. Nos muestra que no necesitamos ocultar nuestras luchas o nuestras debilidades, al contrario, reconocerlas y aceptarlas es lo que realmente nos da poder. Porque cuando nos enfrentamos a nuestra vulnerabilidad, cuando aceptamos nuestra imperfección, dejamos de depender de la aprobación de los demás y empezamos a construir nuestra fortaleza desde adentro. Es aquí donde entra un principio clave del estoicismo, la libertad interior. Según los estoicos, la verdadera libertad no se encuentra en las posesiones, ni en el estatus, ni en la ausencia de problemas. La libertad se encuentra en el control de nuestras percepciones y emociones. No podemos evitar sentirnos vulnerables a veces, no podemos evitar que surjan inseguridades o dudas. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas emociones. Pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que enfrentamos una situación difícil en el trabajo, una crítica de un superior o un error que nos hace sentir inseguros. Nuestra primera reacción puede ser ocultar nuestra vulnerabilidad, fingir que nada nos afecta o incluso culpar a otros para proteger nuestro orgullo. Sin embargo, el enfoque estoico nos invita a detenernos, a observar cómo nos sentimos realmente y a aceptar esos sentimientos sin juzgarlos. Esa aceptación, aunque parezca sencilla, es en realidad una muestra de fortaleza interna. Porque al hacerlo, estamos mostrando que no necesitamos proyectar una imagen de perfección para ser valiosos. Epicteto, otro de los grandes maestros estoicos, hablaba de esta fortaleza cuando decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo.
Esta frase nos recuerda que ser fuertes no significa ser invulnerables. La fortaleza verdadera es la capacidad de aceptar nuestras debilidades sin dejar que nos dominen, de vivir en paz con nuestras limitaciones sin que nos frustren. Es, en última instancia, la libertad de ser quienes realmente somos, sin necesidad de aprobación ni miedo al rechazo. La vulnerabilidad, vista desde esta perspectiva, se convierte en un camino hacia la autenticidad. Nos permite conectar con otros de una manera real, sin máscaras ni defensas innecesarias. Porque, ¿quién de nosotros no ha sentido miedo, inseguridad o dolor? Al compartir nuestras vulnerabilidades, rompemos esa barrera de perfección que a menudo nos separa de los demás. Nos volvemos más humanos y, por ende, más comprensibles. Un ejercicio práctico que podemos hacer para integrar esta idea es preguntarnos, ¿qué miedo o debilidad estamos tratando de ocultar? ¿Por qué sentimos la necesidad de esconderlo? Al hacer esta reflexión, estamos invitando a nuestra mente a observar esos aspectos de nosotros mismos que quizá hemos ignorado por años. Y lo sorprendente es que, muchas veces, al exponer nuestras debilidades a la luz de la conciencia, éstas pierden su poder sobre nosotros. Dejan de ser miedos ocultos y se convierten en parte de nuestra narrativa personal. Para muchos, la vulnerabilidad sigue siendo un tema incómodo porque desafía la idea de que tenemos que ser fuertes en todo momento. Pero los estoicos nos muestran que esta mentalidad de invulnerabilidad es, en realidad, una trampa. Intentar ser invulnerables solo nos lleva a un estado de constante ansiedad y frustración, porque estamos tratando de cumplir con un estándar inhumano. Aceptar nuestra vulnerabilidad es liberador precisamente porque nos da permiso para ser humanos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que cada persona a nuestro alrededor también tiene sus propias batallas, aunque no siempre las muestre. Este es uno de los grandes regalos del estoicismo, nos permite ver nuestra humanidad y la de los demás con compasión y comprensión. De hecho, si miramos a lo largo de la historia, algunas de las personas más fuertes y admiradas han sido aquellas que no temieron mostrar su vulnerabilidad. Desde líderes hasta artistas, filósofos y científicos, aquellos que realmente han hecho una diferencia no lo hicieron desde un lugar de perfección, sino desde una apertura honesta a su propia imperfección. Y es precisamente esta honestidad la que los hizo fuertes, la que les permitió perseverar en sus metas y conectar con otros de manera profunda y significativa. Así que, ¿cómo podemos empezar a aceptar nuestra vulnerabilidad hoy? Un paso inicial es simplemente reconocer que, como cualquier otra emoción, la vulnerabilidad es natural. No necesitamos avergonzarnos de nuestras inseguridades o esconder nuestras debilidades. Podemos verlas como una parte más de nosotros, una parte que nos conecta con quienes somos en realidad. Al final del día, aceptar la vulnerabilidad no significa que tengamos que exhibir nuestros problemas o inseguridades ante el mundo, sino que debemos aprender a estar en paz con ellos. Esta aceptación interna es lo que los estoicos cultivaban, porque sabían que cuando logramos ser honestos con nosotros mismos, alcanzamos una paz que ninguna máscara de perfección puede darnos. La fortaleza estoica, entonces, no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la habilidad de aceptarla y crecer a partir de ella. Es entender que ser humanos implica cometer errores, sentir miedos y, a veces, fallar. Pero también implica levantarse, aprender de cada experiencia y seguir adelante. Esa es la verdadera esencia de la resiliencia, y esa es la fortaleza que el estoicismo nos ofrece. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un momento de vulnerabilidad, recuerda que no estás solo. Los grandes estoicos también pasaron por eso, y aprendieron a ver esos momentos no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y profundizar en su propio ser. Porque al final, la vulnerabilidad no es una señal de debilidad, sino de una fortaleza interna que no necesita esconderse. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. 3. Imperfección y vulnerabilidad. Claves para la autenticidad estoica. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra un principio profundamente humano, la autenticidad. Para los estoicos,
Vivir una vida auténtica no significaba alcanzar un ideal de perfección inalcanzable, significaba vivir en concordancia con nuestra verdadera naturaleza, sin máscaras ni pretensiones. En otras palabras, significaba aceptar y abrazar tanto nuestra vulnerabilidad como nuestra imperfección. Imaginemos por un momento el impacto de vivir de manera auténtica. Muchas de nuestras preocupaciones, ansiedades y tensiones provienen del esfuerzo que hacemos para cumplir con las expectativas de otros o para proyectar una imagen de perfección. Sin embargo, los estoicos nos muestran que este esfuerzo es una carga innecesaria, una lucha contra nuestra propia naturaleza que solo conduce a la insatisfacción. Al aceptar que somos seres imperfectos y vulnerables, nos liberamos de la presión de cumplir con estándares inalcanzables y empezamos a experimentar una verdadera paz interna. Para los estoicos, la autenticidad no es algo que simplemente surge, es una elección consciente y, a menudo, desafiante. Enfrentar nuestras propias limitaciones y aceptar que somos vulnerables no es sencillo, especialmente en una sociedad que tiende a valorar la perfección y la fortaleza superficial. Pero al aceptar nuestra vulnerabilidad, al reconocer nuestra imperfección, empezamos a vivir desde un lugar de verdad y transparencia, y esa honestidad se convierte en una de las mayores fuentes de fortaleza. Consideremos nuevamente el ejemplo de Epicteto, quien pasó su vida lidiando con las limitaciones de su cuerpo y con las dificultades de su situación social como esclavo. A pesar de estas circunstancias, o tal vez gracias a ellas, Epicteto entendió que no necesitaba aparentar ser alguien que no era. No tenía que demostrar fortaleza física o autoridad para encontrar paz. En lugar de ello, encontró fortaleza en la aceptación de su realidad, en la comprensión de sus limitaciones y en la habilidad de responder a su situación con dignidad y serenidad. Para Epicteto, la verdadera fortaleza y autenticidad no provenían de una apariencia de perfección, sino de la aceptación de su propia humanidad. La autenticidad, según el estoicismo, nos da una conexión directa con la vida. Nos permite responder a las circunstancias de forma honesta, sin pretensiones ni defensas. Esta conexión directa con la vida es lo que los estoicos llamaban vivir en armonía con la naturaleza, que significa aceptar lo que somos en esencia y actuar en concordancia con ello. Y para los estoicos, esta armonía era el mayor bien al que un ser humano podía aspirar. Sin embargo, lograr esta autenticidad requiere valentía. Requiere el coraje de soltar la necesidad de aprobación y de dejar ir el miedo al juicio. En una época en la que las redes sociales y la imagen pública juegan un rol tan importante, este desafío es más relevante que nunca. Hoy en día, ser auténtico significa ser diferente, significa aceptar que no siempre encajaremos en el molde que otros esperan de nosotros. Y aunque esto puede hacernos sentir vulnerables, los estoicos nos enseñan que esa vulnerabilidad es una señal de fortaleza. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de vivir de acuerdo con lo que él llamaba el demonio interior, una especie de guía interna que cada persona posee. Este demonio no era más que una metáfora de nuestra esencia, de nuestra verdadera naturaleza, de ese yo interno que sabe lo que es correcto y lo que es auténtico. Marco Aurelio entendía que, al vivir en autenticidad con esta guía interna, uno alcanza un estado de paz y satisfacción que no puede ser encontrado en la aprobación externa o en el logro de un ideal de perfección. Para los estoicos, la autenticidad también implica una disposición a enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad. Esta honestidad es lo que nos permite reconocer nuestras debilidades sin sentirnos disminuidos por ellas. Al aceptar nuestra imperfección, dejamos de gastar energía en aparentar ser alguien que no somos y empezamos a construir una vida que realmente nos refleja. Esto no solo es liberador, sino que también nos da una profunda sensación de propósito y significado. Un ejercicio estoico que puede ayudarnos en este proceso es la reflexión diaria, una práctica en la que los estoicos examinaban sus pensamientos y acciones al final de cada día. Esta reflexión no era una manera de juzgarse a sí mismos o de culparse por sus errores, sino una oportunidad para entenderse mejor, para reconocer los momentos en los que actuaron en discordancia con su verdadera naturaleza y para aprender de ellos.
Al practicar esta reflexión, uno se vuelve más consciente de sus patrones y empieza a reconocer las áreas en las que aún puede crecer, sin caer en la autocrítica destructiva. Epicteto decía que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta idea es fundamental para la autenticidad estoica. Al reconocer nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestras vulnerabilidades, empezamos a vernos tal como somos, sin el filtro de las expectativas externas. Y en esa honestidad con nosotros mismos, encontramos la libertad de ser genuinos, de responder al mundo desde un lugar de integridad. Pero, ¿cómo se ve la autenticidad estoica en la vida cotidiana? Imaginemos una situación en la que cometemos un error en el trabajo o en una relación personal. Nuestra primera reacción podría ser defendernos, justificar nuestras acciones o incluso tratar de culpar a otros para evitar sentirnos vulnerables. Sin embargo, el enfoque estoico nos invita a hacer lo opuesto. Nos invita a reconocer nuestro error sin miedo, a aceptar nuestra responsabilidad sin que ello afecte nuestra autoestima. Esta aceptación es un acto de autenticidad, porque muestra que estamos en paz con nuestra imperfección y que no necesitamos aparentar ser infalibles. El estoicismo nos enseña que la autenticidad es uno de los caminos más seguros hacia una vida de serenidad. Al soltar la necesidad de proyectar una imagen de perfección, al aceptar que somos vulnerables y que podemos cometer errores, nos liberamos de una carga emocional que nos impide vivir plenamente. Y esta libertad emocional es lo que nos permite experimentar la vida con una claridad y una satisfacción que no pueden encontrarse en la búsqueda constante de aprobación. Al aceptar nuestra vulnerabilidad e imperfección, también fortalecemos nuestras relaciones con los demás. Cuando nos mostramos auténticos, sin miedo a revelar nuestras debilidades, invitamos a otros a hacer lo mismo. Esta autenticidad crea conexiones profundas y significativas, basadas en la comprensión y en el apoyo mutuo, en lugar de en una competencia de perfección. Nos permite construir relaciones que realmente nos enriquecen y nos fortalecen, porque están basadas en una verdad compartida. Hay una paradoja en el estoicismo: al aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra imperfección, nos volvemos realmente invulnerables. Porque cuando dejamos de depender de la aprobación externa, cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza, encontramos una fortaleza que nadie puede arrebatarnos. Esta fortaleza es la paz interna que surge de vivir en autenticidad, de aceptar nuestra humanidad y de reconocer que, en nuestra imperfección, somos completos. Quizá no haya mayor acto de fortaleza que el de vivir en verdad, que el de mostrarnos tal como somos, sin miedo al juicio ni a la desaprobación. Esta es la esencia de la autenticidad estoica, la libertad de ser nosotros mismos, de vivir desde un lugar de aceptación y de paz. Y al abrazar esta autenticidad, descubrimos una fortaleza que no depende de la apariencia o de los logros, sino de la profunda paz que proviene de ser fieles a nuestra propia naturaleza. Al final, los estoicos nos enseñan que la autenticidad es el camino hacia una vida plena y significativa. Nos muestran que, al aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra imperfección, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia, a esa parte de nosotros que no necesita aprobación ni justificación. Y es en esa esencia donde encontramos la verdadera libertad, la verdadera fortaleza y el verdadero propósito. Aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra imperfección, entonces, no es un acto de rendición. Es un acto de valentía, de honestidad y de amor propio. Es un recordatorio de que, al ser auténticos, al vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza, nos volvemos invulnerables en el sentido más profundo, porque nada ni nadie puede apartarnos de quienes realmente somos. 4. Liberándonos del juicio externo a través del estoicismo. El temor al juicio externo es una de las ansiedades más comunes en nuestra vida cotidiana. La necesidad de aprobación y la preocupación por lo que otros puedan pensar o decir de nosotros son, para muchos, obstáculos que nos limitan y nos impiden vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia. Este miedo constante al que dirán nos lleva a tomar decisiones que no reflejan nuestras convicciones y valores, sino que están moldeadas por las expectativas ajenas.
El estoicismo, sin embargo, nos ofrece una perspectiva diferente y profundamente liberadora. Según esta filosofía, la verdadera paz interior y la libertad auténtica solo pueden encontrarse cuando aprendemos a desprendernos de la influencia del juicio externo. Al final, ¿qué control tienen realmente otras personas sobre nuestra vida? Sus opiniones, sus expectativas, su juicio, nada de eso define quiénes somos o qué valor tenemos como individuos. La verdadera esencia de la libertad, para los estoicos, radica en ser inmunes al poder de las opiniones ajenas. Para los estoicos, el juicio externo es algo inevitable. Marco Aurelio, por ejemplo, sabía que cada una de sus decisiones sería examinada y criticada, tanto por aquellos que estaban de acuerdo con él como por aquellos que no. Sin embargo, en lugar de preocuparse por complacer a todos, Marco Aurelio decidió que lo único que realmente importaba era vivir en armonía con sus propios principios, con su verdad interior. Al reflexionar sobre la vida y los valores, se convenció de que no podía controlar las opiniones de los demás, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante ellas. Y al elegir no verse afectado por el juicio externo, encontró una libertad que pocos logran alcanzar. Epicteto, quien vivió como esclavo, entendió de primera mano lo que significa vivir bajo el escrutinio y el juicio de otros. Pero incluso en estas condiciones, él insistía en que la libertad verdadera no se encuentra en la aprobación externa, sino en la paz interna que proviene de vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Epicteto solía decir que, las personas no se perturban por las cosas que suceden, sino por la interpretación que hacen de ellas. Esta frase encierra una de las claves más importantes del estoicismo. La opinión de otros, su crítica o aprobación, no tiene ningún poder sobre nosotros a menos que decidamos darles ese poder. Al final, somos nosotros quienes elegimos si damos valor al juicio externo o si preferimos vivir en paz con nuestra propia verdad. Para comprender mejor este principio, imaginemos una situación común: has trabajado duro en un proyecto, uno que refleja tu esfuerzo, tus ideas y tus convicciones. Sin embargo, al presentarlo, algunas personas no lo aprecian o incluso lo critican abiertamente. El juicio externo entra en escena y puede que sientas la tentación de cuestionarte o de cambiar tu enfoque para evitar futuros comentarios negativos. Pero, si lo piensas bien, ¿qué te aporta realmente complacer a quienes no aprecian tu esfuerzo? Al tratar de agradar a todos, terminas comprometiendo tu autenticidad y perdiendo la conexión con tus propios valores. La perspectiva estoica nos recuerda que las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. No son verdades absolutas y no tienen el poder de definirnos o de determinar nuestro valor. Solo tú puedes decidir el significado de tu propio esfuerzo y tu propia vida. En lugar de vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas, los estoicos nos invitan a centrarnos en nuestras propias virtudes y a juzgar nuestro éxito según nuestros propios principios. Esta libertad, que surge al desprendernos del juicio externo, es un camino hacia una vida de autenticidad y paz. La naturaleza humana nos impulsa a buscar aprobación. Es parte de lo que somos. Pero los estoicos reconocieron que esta búsqueda puede ser una trampa. Epicteto enseñaba que cada vez que entregamos nuestro poder a la opinión de los demás, estamos renunciando a nuestra libertad. Al depender de la aprobación externa, nuestras decisiones se ven afectadas y nuestras acciones pierden autenticidad. Sin embargo, si logramos aceptar que no tenemos control sobre el juicio de otros, empezamos a vivir con una libertad interior que nos permite actuar desde la integridad y la honestidad. Marco Aurelio hablaba sobre esto en sus reflexiones personales. Decía que cada persona tiene su propio conjunto de creencias, sus propios prejuicios y su propia visión del mundo, y que sería absurdo esperar que todos vean las cosas de la misma manera que nosotros. Este es un recordatorio de que el juicio ajeno casi nunca tiene que ver realmente con nosotros, sino con la perspectiva limitada o sesgada de la otra persona. Cada uno de nosotros ve el mundo a través de sus propias experiencias, y muchas veces, la crítica que recibimos refleja más las inseguridades o frustraciones de quien nos juzga que nuestra verdadera naturaleza. Así que,
¿cómo podemos liberarnos del miedo al juicio externo en la vida cotidiana? Un buen ejercicio es recordar que la opinión de otros no es un reflejo de nuestro valor, sino una perspectiva subjetiva que no tiene que definirnos. Al reconocer esto, evitamos que los comentarios negativos nos afecten. En lugar de buscar la aprobación de los demás, aprendemos a escuchar nuestra propia voz y a guiar nuestras acciones según nuestros propios principios. Los estoicos también nos animan a cuestionar el propósito de nuestras acciones. ¿Estamos actuando para agradar a otros o estamos actuando desde una convicción personal? Al responder a esta pregunta con honestidad, descubrimos si estamos tomando decisiones por miedo al juicio externo o por fidelidad a nuestros valores. La autenticidad, para los estoicos, no depende de la aceptación ajena, sino de nuestra propia coherencia interna. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que tienes una pasión por el arte, pero tu entorno no lo entiende o no lo valora. En lugar de dejar que el juicio externo te desanime, los estoicos te animarían a seguir tu vocación, recordándote que lo que verdaderamente importa es la relación que tienes contigo mismo. Al final del día, solo tú sabes lo que es significativo para ti y lo que te da propósito. En lugar de vivir para satisfacer las expectativas de otros, vive en concordancia con tu verdad interior. Este concepto también es aplicable a nuestras relaciones personales. Cuando permitimos que el juicio externo nos influya, nuestras relaciones pueden volverse superficiales y basadas en la apariencia. Pero cuando somos fieles a nosotros mismos, atraemos a personas que realmente nos valoran por quienes somos, y no por la imagen que proyectamos. La autenticidad nos permite construir relaciones profundas y significativas que no dependen de la aprobación o el juicio, sino de la conexión genuina y el respeto mutuo. Es importante recordar que la vida está llena de desafíos y críticas. Siempre habrá alguien que tenga una opinión sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero al adoptar una perspectiva estoica, aprendemos a no tomarnos esas opiniones de manera personal. Al final, el juicio de los demás es solo una pequeña parte de la realidad y no tiene el poder de definir quiénes somos o de determinar nuestro valor. Al aceptar esto, descubrimos una libertad que no puede ser quitada por las críticas o el rechazo externo. La fortaleza del estoicismo nos ayuda a recordar que la verdadera paz y el verdadero éxito no dependen de la aprobación de otros, sino de nuestra coherencia con nosotros mismos. Al dejar de lado el miedo al juicio externo, encontramos la libertad de vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Esta libertad, esta paz interior, es el verdadero logro al que aspira el estoicismo. Epicteto solía decir que no debemos preocuparnos por lo que otros piensen de nosotros, sino por ser fieles a nuestros principios y virtudes. En última instancia, la única opinión que realmente importa es la nuestra, y el único juicio que debemos tomar en serio es el que hacemos sobre nosotros mismos. Porque, al final, solo nosotros sabemos el valor de nuestro esfuerzo, la honestidad de nuestras intenciones y la autenticidad de nuestras acciones. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que el juicio externo amenace con afectar tu paz interior, recuerda este principio estoico. No tienes control sobre las opiniones de otros, pero sí tienes control sobre cómo respondes a ellas. Y al elegir vivir de acuerdo con tus valores, te liberas de la necesidad de aprobación y encuentras una fortaleza interior que nadie puede arrebatarte. Porque, al final, la libertad estoica es la libertad de ser uno mismo, sin miedo al juicio ni a la desaprobación. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que el juicio externo amenace con afectar tu paz interior, recuerda este principio estoico. No tienes control sobre las opiniones de otros, pero sí tienes control sobre cómo respondes a ellas. Y al elegir vivir de acuerdo con tus valores, te liberas de la necesidad de aprobación y encuentras una fortaleza interior que nadie puede arrebatarte. Porque, al final, la libertad estoica es la libertad de ser uno mismo, sin miedo al juicio ni a la desaprobación. Cuando aceptamos que no necesitamos complacer a otros para ser valiosos, descubrimos una paz que trasciende el juicio externo y nos permite vivir con serenidad y propósito.
Esta es la esencia de la libertad estoica, la capacidad de vivir en autenticidad, sin miedo al rechazo ni a la crítica. Al liberarnos del juicio externo, nos acercamos un paso más a una vida plena y significativa, una vida en la que somos realmente libres para ser nosotros mismos. 5. Reconociendo y abrazando la vulnerabilidad como una fuente de fuerza. La vulnerabilidad es un tema complejo y en muchos sentidos, uno de los más evitados. Desde pequeños se nos enseña que ser fuerte significa no mostrar debilidad, que la invulnerabilidad es el estado ideal y que cualquier indicio de inseguridad o sensibilidad puede ser visto como una falla de carácter. Esta visión, sin embargo, nos priva de una de las fuentes más poderosas de fortaleza y autenticidad, la capacidad de aceptar y abrazar nuestra vulnerabilidad. Para los estoicos, la vulnerabilidad no es algo que debamos temer o rechazar, sino una parte esencial de lo que significa ser humano. En lugar de ver la vulnerabilidad como una debilidad, los estoicos la ven como una oportunidad para el crecimiento y la fortaleza interior. Este es un aspecto del estoicismo que a menudo se malinterpreta, ya que muchos lo asocian con una frialdad emocional o una supuesta invulnerabilidad. Sin embargo, los grandes estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, comprendieron que la verdadera fuerza no consiste en eliminar la vulnerabilidad, sino en aprender a vivir con ella. En transformarla en una fuente de sabiduría y autoconocimiento. Epicteto, quien enfrentó una vida marcada por el sufrimiento y la adversidad, era consciente de sus limitaciones. Su vida estuvo llena de experiencias que habrían quebrado a una persona sin la fortaleza emocional y la resiliencia que él cultivaba. Aún así, Epicteto no buscaba eliminar su vulnerabilidad ni ocultarla. Al contrario, abrazó el dolor y el sufrimiento como maestros, sabiendo que estos le ofrecían lecciones invaluables sobre la naturaleza humana. Para él, la vulnerabilidad era una prueba, una oportunidad de demostrar su fortaleza y su capacidad de resistencia. Epicteto no evitaba el sufrimiento, lo enfrentaba de frente, reconociendo que la vulnerabilidad es, en última instancia, una parte inevitable de la experiencia humana. Marco Aurelio también nos ofrece una visión única sobre la vulnerabilidad. En sus meditaciones, escribe sobre la importancia de aceptar las propias emociones y debilidades, sabiendo que, aunque puedan hacer que parezcamos frágiles o inseguros, también son una fuente de autenticidad. Marco Aurelio no veía sus emociones como algo vergonzoso que debía ocultar, en lugar de eso. Consideraba que su capacidad de sentir y su apertura hacia sus propias imperfecciones le ayudaban a ser más sabio y más comprensivo. Al aceptar su propia vulnerabilidad, Marco Aurelio encontró una conexión más profunda con su humanidad y, en consecuencia, con la humanidad de los demás. La vulnerabilidad también tiene una relación directa con la autocompasión, un concepto que, aunque no se menciona directamente en el estoicismo, es fundamental para vivir en paz con uno mismo. La autocompasión implica ser amable con nosotros mismos, especialmente en los momentos en los que nos sentimos más frágiles. Reconocer que somos imperfectos y que cometer errores es parte de la vida no significa renunciar a nuestros valores o aceptar la mediocridad. Al contrario, significa comprender que la perfección no es un requisito para ser valiosos o dignos. Los estoicos nos enseñan que, al aceptar nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades, también aprendemos a ser más compasivos y comprensivos con los demás. Imagínate a alguien que enfrenta una pérdida importante. La tristeza, el dolor y el vacío que siente son, en muchos casos, inevitables. En lugar de rechazar estos sentimientos y fingir que no le afectan, los estoicos le aconsejarían que abrace esas emociones como una parte natural de la experiencia humana. Para los estoicos, la vulnerabilidad en estos momentos no es una señal de debilidad, sino de humanidad. Al permitirnos sentir y experimentar plenamente nuestras emociones, en lugar de suprimirlas o negarlas, encontramos un tipo de fortaleza que es mucho más poderosa que cualquier fachada de invulnerabilidad. Aceptar la vulnerabilidad también nos ayuda a superar el miedo a fallar. Vivimos en una sociedad que tiende a glorificar el éxito y a estigmatizar el fracaso.
Este temor al fracaso, que a menudo proviene del miedo a ser juzgados, puede llevarnos a evitar riesgos y a vivir dentro de los límites de nuestra zona de confort. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el fracaso no es algo que debamos temer, sino un paso más en el camino hacia la sabiduría y el autoconocimiento. Séneca, en sus escritos, habla sobre la importancia de aceptar el fracaso como una lección valiosa, recordándonos que cada error es una oportunidad de aprender y crecer. Para los estoicos, la vulnerabilidad es también una puerta hacia la conexión genuina con los demás. Al abrirnos a los otros y compartir nuestras propias experiencias de dificultad y sufrimiento, creamos un espacio de autenticidad y comprensión mutua. Esta conexión nos permite construir relaciones más profundas y significativas, basadas en la confianza y la empatía. En lugar de tratar de mostrar una imagen perfecta e inquebrantable, los estoicos nos invitan a ser honestos sobre nuestras experiencias y emociones, sabiendo que esta apertura no nos debilita, sino que nos fortalece. Esta vulnerabilidad también es un recordatorio constante de nuestra interdependencia. Los estoicos sabían que no somos seres aislados, sino parte de un todo mayor. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos damos cuenta de que necesitamos de los demás y que los demás también necesitan de nosotros. Marco Aurelio, en sus reflexiones, hablaba sobre la importancia de recordar que somos parte de una comunidad y que nuestras acciones y emociones afectan a quienes nos rodean. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, aprendemos a ser más conscientes de nuestras interacciones y a valorar las conexiones auténticas. Epicteto tenía una frase que resume perfectamente esta idea: ningún hombre es una isla. Esta frase encapsula la creencia de que nuestra vulnerabilidad es lo que nos conecta con los demás. En lugar de ser una señal de debilidad, es una manifestación de nuestra humanidad compartida. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, nos abrimos a la posibilidad de conectar con otros en un nivel más profundo y significativo. Pero aceptar la vulnerabilidad también requiere valentía. La sociedad nos ha enseñado a ver la vulnerabilidad como una amenaza, como algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, al adoptar una mentalidad estoica, podemos comenzar a ver la vulnerabilidad como una oportunidad para el crecimiento y el autodescubrimiento. Cada vez que enfrentamos nuestra vulnerabilidad y elegimos no escondernos detrás de una fachada de perfección, estamos dando un paso hacia una vida más auténtica y significativa. La verdadera valentía, para los estoicos, no consiste en evitar el dolor o la debilidad, sino en enfrentarlos con integridad y apertura. Otro aspecto crucial del estoicismo es la aceptación de nuestra mortalidad. La conciencia de la muerte es, en última instancia, una de las mayores vulnerabilidades que enfrentamos como seres humanos. Para los estoicos, esta vulnerabilidad no es algo que debamos temer, sino una realidad que nos ayuda a vivir de manera más plena. Al aceptar que somos mortales, aprendemos a valorar cada momento y a vivir con un sentido de urgencia y propósito. La vulnerabilidad ante la muerte, en lugar de debilitarnos, nos da una claridad y una determinación que de otro modo no tendríamos. Aceptar nuestra vulnerabilidad también significa reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas y que, a veces, necesitamos la ayuda de otros. Los estoicos valoraban la independencia y la autosuficiencia, pero también sabían que el orgullo puede ser un obstáculo para el crecimiento. Al reconocer que no lo sabemos todo y que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos, mostramos una humildad que es fundamental para el crecimiento personal. La vulnerabilidad nos permite aprender de los demás y nos recuerda que siempre hay algo nuevo que podemos descubrir. Además, la vulnerabilidad nos permite ser honestos sobre nuestros miedos y nuestras inseguridades. En lugar de fingir que somos inquebrantables, los estoicos nos enseñan que al aceptar nuestras debilidades, también descubrimos nuestras fortalezas. Cada vez que enfrentamos una situación que nos desafía, tenemos la oportunidad de demostrar nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptarnos. La vulnerabilidad, entonces, no es un obstáculo, sino un catalizador para el desarrollo personal. Al final, la aceptación de la vulnerabilidad es un acto de liberación. Nos liberamos de la presión de ser perfectos y de la carga de tener que aparentar invulnerabilidad.
Al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos permitimos ser nosotros mismos, con todas nuestras imperfecciones y fortalezas. Esta es la verdadera libertad que ofrece el estoicismo, la libertad de ser auténticos, sin miedo a mostrar nuestras debilidades y sin necesidad de ocultar nuestra humanidad. La vulnerabilidad, para los estoicos, es una fuente de fortaleza, de autenticidad y de conexión. Es un recordatorio de que somos humanos, de que estamos aquí para aprender y crecer, y de que no estamos solos en este viaje. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, descubrimos una profundidad y una sabiduría que nos permiten vivir con integridad y propósito. Al recorrer el camino del estoicismo, nos damos cuenta de que aceptar nuestra humanidad, en toda su imperfecta y vulnerable naturaleza, es en realidad un acto de fortaleza y sabiduría. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera paz y la libertad interior no se logran buscando una perfección inalcanzable o evitando la vulnerabilidad, sino abrazando nuestras limitaciones y aprendiendo de cada experiencia, por desafiante que sea. Al reconocer nuestra vulnerabilidad, no solo aceptamos que somos humanos, también encontramos una oportunidad para crecer y descubrir nuestra auténtica fortaleza interior. La aceptación de la imperfección humana, como lo enseñaron los grandes estoicos, nos recuerda que no necesitamos ser infalibles para vivir con propósito y dignidad. Es normal fallar, experimentar miedo y dudar de nuestras decisiones. Estos aspectos no nos debilitan, sino que nos permiten aprender y nos preparan para enfrentar nuevos desafíos con una perspectiva renovada. A través de esta aceptación, también aprendemos a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Dejamos de juzgar y comenzamos a entender que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas, con nuestros propios miedos y debilidades. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, nos liberamos de la carga de la perfección y nos damos permiso para ser auténticos. Esto nos permite conectar más profundamente con quienes nos rodean y crear relaciones más significativas y sinceras. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una de nuestras mayores fortalezas. Es el puente que nos une a otros y nos permite vivir con integridad y compasión. Finalmente, el estoicismo nos recuerda que el viaje hacia la autocomprensión y la aceptación de nuestras imperfecciones es continuo. No se trata de llegar a un destino perfecto, sino de aprender y crecer a lo largo del camino. Al abrazar nuestras imperfecciones y vulnerabilidades, descubrimos que la verdadera paz no proviene de ser invulnerables, sino de aceptar plenamente nuestra humanidad. Y en ese momento, encontramos una libertad y una paz interior que ninguna búsqueda de perfección podría darnos. Así que, ¿qué tal si nos permitimos ser humanos, vulnerables y resilientes, sabiendo que en esa aceptación, en lugar de debilidad, reside nuestra verdadera fortaleza? Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.